Buenos días, amigos de Nuevas Generaciones. Es un gusto nuevamente seguir pues enviando a través de estos medios este mensaje, y vamos a continuar con el tema, o con el título más bien, agradando a Dios en casa. Esta sería la tercera parte, y el tema de hoy es dando testimonio. Vamos a estar tratando el tema del endemoniado gadareno, y esta parte de Marcos 5, versículo 19, dice justamente esto. Dice: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Entonces el tema es dando testimonio. Esto es lo que Jesús le mandó a hacer al endemoniado gadareno, pero vamos a ver esta historia. Y en esta reflexión vamos a estar revisando pues todo lo que es el tema del endemoniado gadareno. Y esta historia la relatan Mateo, Marcos y Lucas, o lo que le llaman también los evangelios sinópticos. Pero escogí la narración de Marcos por la secuencia de los hechos que él maneja. Y él usa pues un poco más de versículos que los otros dos escritores, pero pues no hay problema, ¿no? Para el caso es incluso mejor, para estudiarlo mejor. Y en el contexto de esta historia, Marcos nos cuenta que Jesús había estado enseñando por varias horas a la orilla del mar, o lo que es el lago de Galilea. Y desde la mañana se le habían juntado multitudes para escucharlo. Y mediante parábolas, pues él les enseñaba sobre su oficio como sembrador en el reino de Dios, o sea, lo que es la parábola del sembrador. Y luego, después de que enseñó esa parábola, todavía se fue aparte con sus discípulos y les explicó el significado de la parábola. Porque aunque parecía que lo estaban entendiendo, no lo entendían, pero Jesús se dio el tiempo para enseñarles pues el significado de esa parábola. Y después siguió enseñando sobre lo que es el principio del crecimiento de la semilla, y aprovechando el mismo concepto, pues también les enseñó otra parábola más sobre la semilla de mostaza. Y ya en la noche, o sea, más de 12 horas después de que habían comenzado su jornada de trabajo, pues iban a cruzar el mar de Galilea. Y Jesús tenía planes de amanecer en lo que Marcos llama la región de los Gadarenos. Iba a ir a liberar a un endemoniado del otro lado del mar de Galilea. No sé si tú lo sabías, pero nada más fue a eso, y se regresó. Movió a sus discípulos para ir allá, pero antes de ir a liberar a este hombre endemoniado, pues les mandó a sus discípulos que cruzaran al otro lado del lago de Galilea, que son más o menos unos 8 kilómetros promedio, ¿no? Si está alta la marea, pues es un poco más; si es baja, pues menor, o si es tiempo de lluvias. Pero no voy a leer tampoco todos los detalles que Marcos escribió aquí, sino que vamos más bien a narrar una parte para llegar al tema. De todas maneras, ustedes ya conocen la historia, pero si quieren ver los detalles, después lo leen con más calma ahí en Marcos 4, del capítulo 4 en adelante. Pues sucedió que, yendo al otro lado del mar de Galilea, después de haber estado trabajando, a medio camino les estaba esperando una tormenta muy fuerte, y este fenómeno meteorológico comenzó a azotar la barca donde iban cruzando del otro lado del mar de Galilea. Y entonces el ventarrón y las olas parecía que estaban a punto de hundirlos y de hacer fracasar el viaje. Dice Marcos que el agua que se metía a la barca casi la llenaba, como pues así como una seria amenaza, ¿no?, de hundirlos. Y estos hombres, que algunos de ellos eran expertos en el mar, pues luchaban con toda su experiencia para salvarse, pero no podían controlar la barca. Y Jesús estaba en la popa, es decir, en la parte de atrás del barco, durmiendo muy tranquilamente. No sé si se pueden imaginar la frustración y la indignación de los discípulos en ese momento, porque no podían entender por qué estaba durmiendo tan tranquilo Jesús ahí atrás del barco. Y la realidad es que se durmió por la sencilla razón de que estaba agotado. Les comentaba al principio que había pasado el día entero enseñando a las multitudes y luego a sus discípulos, y pues estaba cansado, pero tenían un reproche mayor todavía: ¿por qué estaba tan despreocupado? Y ahí sí, su despreocupación tenía otro origen muy diferente a lo que es el agotamiento físico. Porque una cosa es estar muy cansado, y otra cosa es que te importe muy poco el peligro, como en el caso de Jesús. Ahora, cuando una persona está cansada y hay una urgencia, se levanta porque se levanta. Yo creo que todos hemos visto cómo se pone una mamá que ve en peligro a sus hijos.
qué cansancio ni qué nada. No solo se levanta con una energía de no sé dónde y pone a salvo a sus hijos. Pues en este caso, se trataba de alguien que era mucho más que una mamá protectora. Se trataba nada menos que de Jesús, aquel que decía que era capaz de dar su vida por sus amigos. Y aquí los discípulos, debido a las calmas de Jesús, ya estaban sacando otras conclusiones. Tal vez pensaban que a Jesús no le interesaban sus vidas tanto como lo decía, porque ya lo había dicho varias veces. El caso es que, estando bien asustados y así indignados, despertaron a Jesús y le reprocharon que no tuviera cuidado de ellos porque estaban a punto de perecer. Y Jesús se levantó tranquilo y solamente dice aquí Marcos que reprendió al viento y le dijo a la mar, calla, enmudece, y se detuvo. Y el viento paró y el oleaje que estaba hundiendo la barca pues también se bajó. Pero luego Jesús les dijo a los discípulos, que si por qué estaban asustados, les dice que no tienen fe. Como que Jesús esperaba que ellos le pidieran directamente a Dios que detuviera aquella cosa. Ahora, Dios no se tarda en responder a nuestra necesidad cuando Él mismo nos ha comisionado en algo. Si tú tienes la certeza de que Dios te envió a hacer algo, pues ora y Él no se va a tardar para librarte de lo que te está estorbando. Y estos discípulos estaban asustados porque no sabían a qué iban del otro lado del lago. Jesús había estado orando con el Padre como regularmente lo hacía y seguramente Él le dijo que fuera allá. Por eso, sin importar toda esta larga jornada de trabajo, Él se fue a cumplir la misión que le había encomendado el Padre. Y Dios no lo mandó a morir ahogado. Eso yo tengo la plena certeza de que Dios no le dijo a Jesús, mira, vas a ir y te vas a morir ahogado en el camino. No, lo envió con una comisión y con la comisión que lo envió la iba a cumplir y se iba a regresar. Entonces Dios no lo mandó a morir ahogado a él ni a sus discípulos. Dios le envió a liberar al endemoniado, por eso ni preocupado estaba. También sabía que antes de morir iba a ser castigado por nuestras culpas y eso todavía no había sucedido. Entonces, ¿cuál preocupación? Y de eso realmente se trata la fe cristiana, de vivir dentro de la voluntad de Dios y hacer su obra. Y los milagros fluyen destruyendo todo lo que estorba y arreglando lo descompuesto para que nosotros cumplamos el propósito. El caso es que estando Jesús en la barca, pues él resolvió y finalmente llegaron a la otra orilla del mar de Galilea. Y cuando Jesús se bajó de la barca, comenzó el siguiente problema que iba a resolver. De hecho, a eso iban. Entonces todas las adversidades que habían librado en el camino era solamente para llegar a ayudar a este hombre. Porque como les decía, solo a eso fue Jesús y se regresó después al lugar donde había estado antes. Y vamos a leer esta parte de la historia. Entonces ya me estoy situando aquí en en Marcos capítulo 5 versículos del 1 al 20. Y dice así, Marcos 5 del 1 al 20. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Y estaba allí cerca del monte un hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero,
y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso a la ciudad, en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron a los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Entonces de allí Jesús todavía se regresó a donde había estado para sanar a la mujer del flujo de sangre, que es otra historia también que está después de esta. Y además resucitó una niña que Marcos identificó como la hija de Jairo. Ahora, vamos a darle a esto una aplicación práctica, porque la tiene. La transformación realmente es uno de los propósitos en la vida cristiana que nosotros no debemos olvidar. Los que ahora somos cristianos fuimos llamados de las tinieblas a la luz de Cristo. Y no se nos debe de olvidar que ese es el propósito que tiene Dios para nosotros, llevarnos de las tinieblas a la luz. Pedro, el apóstol Pedro, escribe en la primera carta, en el capítulo 2, versículo 9, diciendo: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, hemos venido nosotros sufriendo un proceso que a veces es lento, pero a veces es rápido. Todo depende de qué tan dóciles seamos nosotros a las disciplinas de Dios. Pero es una realidad que hemos sido transformados. Pero fuimos transformados con un propósito. Como dice Pedro aquí, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto significa ayudarle a Dios en la tarea de transformar las vidas de muchos otros más, no solamente la nuestra. Y de estos muchos otros más, pues principalmente nuestra familia. El cristianismo bíblico no era una religión como tú y yo la conocemos ahorita. No era una religión que venía a sustituir el judaísmo. O sea, no era una religión nueva que sustituía o reemplazaba a la religión vieja. Jesús en estos milagros nos está mostrando otra cosa totalmente diferente, que su obra consiste en ser transformados por su poder, y ya transformados significativamente, nos sumemos entonces a su obra de transformación de los demás atormentados, como nosotros lo estuvimos. Atormentados y enfermos por las consecuencias del pecado. Pero esa transformación se debe de manifestar en nosotros como algo significativo y progresivo. Cuando las cartas de Pablo nos hablan de la transformación de los cristianos, lo hace referencia al cuerpo y la mente, es decir, a nuestro exterior y a nuestro interior. Romanos capítulo 12, versículo 1, es un versículo que conocemos muy bien también, los versículos 1 y 2, dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y el versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, la palabra transformación que usa aquí el apóstol es traducida del griego metamorfosis. Yo estoy seguro que te enseñaron eso en la primaria y que te pusieron como ejemplo las mariposas, ¿no es cierto? Pues todo el mundo, la verdad es que menosprecia a los arrastrados y sucios gusanos, pero protege a las mariposas. Cuando vemos una mariposa, nuestra primera expresión es: ¡ay, mira qué bonita! Pero no sucede así con los gusanos. Cuando los vemos decimos, no sé, guácala, ¿no?
por supuesto que esa no es una palabra griega, pero tiene su origen pues en el tlatoani chica, ¿no?, de nuestro presidente. Pero sí puedes notar las diferencias entre un gusano y una mariposa, ¿verdad que sí? Ahora, la gente que te ha conocido podrá decir lo mismo de ti. Es bello o es feo por dentro y por fuera. Vuela o se arrastra, anda sucio o anda limpio. Lo único, pero muy grande aquí, que hace la diferencia entre uno y otro estado es la metamorfosis, que es esa palabra que te digo, es una palabra griega que significa transformación. Y nosotros pues no debemos de cambiar las intenciones de Dios. Él nos llamó para transformarnos por dentro y por fuera. La Biblia no puede mencionar todos los problemas que tenían cada uno de los 12. No los menciona específicamente, pero hay versículos en los que Jesús lo afirma. Mateo capítulo 10 dice, cuando Jesús manda a los discípulos: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. O sea, la gracia ya la habían ellos estrenado antes de dar gracia a los demás. Y estas palabras se las dijo a sus discípulos cuando los envió pues a estos 12 a servir a su comunidad. Es evidente que sus discípulos habían tenido problemas muy serios antes de Cristo, y lo dice Jesús, no ellos. Pero la mayoría de los discípulos callaron estas cosas por prudencia. La gente prudente realmente no exhibe los errores de su vida pasada, y hay razones muy específicas para callar estos detalles. Pues podría ser por vergüenza, ¿no? Y por lógica se entiende que a veces hay cosas vergonzosas que nos preferimos callar. Y la segunda cosa es por temor a ser descubiertos en una mentira cuando no ha habido un cambio real en nosotros. Contrario a esto, pues hay personas que hacen todo lo opuesto y lo gritan todo, lo exhiben o exhiben su maldad alardeando de ella. Otros, aun cuando no han manifestado cambios significativos, los presumen hipócritamente, como dice el dicho popular: dime de qué presumes y te diré de qué careces. Pero lo importante de esto es que entendamos el mensaje de Jesús, que no debemos esconder ni negar que tuvimos detalles feos en nuestra vida pasada. Aquellos malos detalles son un testimonio del poder transformador de Dios. Dios lo transforma, esta maldad nuestra antigua, en una fuerza muy poderosa que puede afectar la vida de muchos a nuestro alrededor, principalmente a nuestra familia. Así sucedió con el famoso endemoniado gadareno. Este hombre era de lo peor en esa región y nunca había sido tratado bien por nadie. Habían intentado controlarlo, amarrándolo con cadenas y grilletes, porque era muy violento. Y en un encuentro con Jesús conoció el poder transformador del amor de Dios y fue transformado en otro hombre. Se entiende que este hombre no encontraba nada atractivo también para quedarse en ese lugar después de que Jesús lo liberó. Quería seguir a Jesús y se quería subir a la barca para no despegarse de él. Lo más probable es que había gratitud, había contentamiento, había alegría, porque tenía libertad y muchos otros beneficios que recibió. En cambio, donde estaba, pues había vivido atormentado, abandonado, sin afecto de nadie. Por eso le rogaba a Jesús que lo llevara con él. Y esa tendencia yo creo que todos la llevamos dentro de nosotros, el deseo de retener lo que nos hace sentir bien, de querer prolongar las experiencias agradables. Pero el Señor, en su gran sabiduría, le impidió irse con él en la barca, y fue una decisión muy sabia de Jesús, porque la mejor manera de retener una bendición es compartirla con otros. En el reino de Dios ustedes saben que lo que no se usa ni se comparte se echa a perder. ¿Sí se acuerdan del maná? Nosotros perpetuamos la bendición cuando damos de gracia lo que de gracia hemos recibido. La obra de Dios en nosotros es en dos sentidos, o sea, bendecirnos a nosotros para hacer bendición a los demás. Así es como Jesús envió a este hombre a dar testimonio a su familia de esa experiencia que había tenido con él. Y así nos quiere enviar a nosotros también. Y seguramente le va a agradar que lo hagamos de esa manera. Exhibir con nuestra familia la nueva condición que disfrutamos
por el puro poder de Dios. Y yo quiero invitarte a pensar por un momento en las aptitudes de este hombre. Digo aptitudes porque no tenía ni 24 horas de creyente. Todavía no se había aprendido Juan 3:16. No tenía nuevos principios ni fundamentos de la vida. Pues nadie lo había capacitado. Sin embargo, este nuevo discípulo, según Jesús, ya era un experto en un tema. Y ese tema era dar buen testimonio en su casa. Y de este tema lo mandó a hablar justamente con su familia. Le dice en Marcos capítulo 5, versículo 19, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Entonces, no se necesita ningún tipo de formación teológica o académica para dar buen testimonio. Lo único que se necesita es llegar a tu casa, vestido decentemente y en sano juicio, y platicar tu experiencia. Muchos de nuestros mejores esfuerzos, a veces por evangelizar a la familia, pueden fallar. Lo que nunca va a fallar es testificar las grandes cosas que Dios hace en tu vida y en la mía. No convence el contar experiencias ajenas o cosas que no se notan en nosotros. ¿Qué parte de ti manifiesta cambios permanentes por el poder de Dios? Eso que sea el tema de conversación para platicar con tu familia hoy. Si aún no hay cambios significativos que contar, acércate a Jesús como se acercó a este hombre y pídele que te transforme, y después esfuérzate en mantener una relación permanente con Jesús. No busques seguir la ruta de los milagros ajenos. Sé tú mismo el milagro y testifícalo en tu casa. Eso le agrada a Dios. Si tus acciones te respaldan, vas a tener la oportunidad de ver transformados a muchos más. Te lo aseguro que así va a ser. Y que Dios te bendiga, y nos vemos aquí el próximo jueves a las 7.